Hola, hola, soy Juan Diego Sánchez. Bienvenidos a Palabras sin Fronteras, un viaje a la interculturalidad, el podcast donde las ideas se cruzan, se desafían y a veces se entienden. Hoy tenemos una conversación súper interesante sobre dos diccionarios de competencias interculturales que se nos presentan como las herramientas ideales para entender diferentes culturas. Uno es el diccionario del Grupo 20, Pensar para Comunicar, y el otro es el de nuestro grupo, el Grupo 16, denominado Conexión Global. Vamos a ver cuál de estos nos ayuda mejor a analizar el video de Neo Boy, donde un niño africano vive el choque cultural de su primer día en una escuela en Irlanda. Así que prepárese para una charla divertida y profunda, con un toque de debate y claro, para hacerlo mucho más entretenido me acompañan Oscar, Diego, Estefanía y Juliana. Vamos a ello. Iniciemos con el diccionario Pensar para Comunicar del Grupo 20. Es un diccionario que ofrece definiciones claras y concisas de conceptos relacionados con la comunicación y la interculturalidad. Pero aquí viene el interrogante. ¿Será suficiente para entender el complejo mundo intercultural que vemos en Neoboy? Bueno, Juan Diego, el diccionario Pensar para Comunicar tiene una base sólida, pero siento que es un poco frío. O sea, tienen las definiciones que necesitamos, pero no conectan del todo con la experiencia humana del choque cultural. Y además, este diccionario presenta solo definiciones teóricas y las imágenes que se utilizan a menudo son muy genéricas. A veces estas imágenes ni siquiera sabemos a qué concepto pertenecen porque hay tres contenidos en una sola imagen, lo que hace que se pierda un poco como el hilo. Exacto. A veces esas imágenes confunden más de lo que ayudan, mientras que en Conexión Global, nuestro diccionario, cada concepto tiene su propia imagen, lo que facilita mucho la comprensión. Y no solo eso, cada definición está acompañada tanto de la definición teórica como de una versión más accesible, explicada en nuestras propias palabras. Eso hace que los conceptos no solo sean claros desde el punto de vista académico, sino también más fáciles de entender para cualquier persona. Ese es un gran punto, Diego. Las imágenes en Conexión Global no solo ilustran el concepto, sino que están directamente vinculadas al contenido que estamos explicando. Eso hace que al leer la definición puedas visualizar de inmediato a qué se refiere el concepto, sin necesidad de hacer malabares para entender cómo se aplica en la realidad. Lo interesante del diccionario Pensar para Comunicar es que tiene una base teórica muy sólida. Como dicen autores como Iglesias, nos dan las herramientas necesarias para identificar las competencias interculturales que necesitamos para adoptar diferentes culturas. Sin embargo, lo que falta aquí es cómo esas competencias se aplican realmente a situaciones reales. Exacto, Oscar. Aquí es donde Conexión Global marca la diferencia. Nuestro diccionario no solo se queda con la teoría, lo que lo hace más útil es que además de las definiciones académicas ofrece ejemplos prácticos y accesibles, y eso es vital cuando estamos analizando algo como Neoboy, porque necesitamos comprender no solo lo que significa un choque cultural, sino cómo se siente y se vive realmente esa experiencia. Y no solo es eso, en nuestro diccionario las imágenes y los ejemplos prácticos realmente ayudan a visualizar cómo esas competencias interculturales se ponen en práctica en situaciones cotidianas. Por ejemplo, en el caso del video, el protagonista Joseph tiene que enfrentar un choque cultural en su primer día de escuela, y es precisamente esa capacidad de adaptar nuestras competencias teóricas a la vida real lo que hace que Conexión Global sea más aplicable. Sí, porque no solo estamos hablando de que Joseph tenga que aprender a pedir algo en inglés o comprender nuevas normas sociales. También estamos viendo cómo sus emociones y su identidad se ven afectadas por la interacción con esa nueva cultura. Eso es algo que Conexión Global aborda de una manera mucho más cercana y comprensible.
Y en términos de New Boy, creo que Conexión Global es el diccionario que mejor nos ayuda a entender lo que está pasando, porque no se trata solo de conceptos abstractos, sino de cómo esos conceptos afectan la vida de las personas cuando se enfrentan a situaciones de diversidad cultural. Claro, en Pensar para Comunicar encontramos una excelente base teórica, pero lo que necesitamos para entender New Boy es un enfoque más práctico y accesible, y ahí es donde Conexión Global se lleva la ventaja, porque nos permite conectar los puntos entre la teoría y la práctica de manera efectiva. Exacto, y no solo eso, sino que también tiene ese enfoque más inclusivo y crítico que nos permite ver más allá de las definiciones, cuestionar lo que realmente significa ser parte de una cultura totalmente distinta. En New Boy lo vemos cuando Joseph trata de encontrar su lugar, y eso es justamente lo que necesitamos entender para navegar las interacciones interculturales de manera más efectiva. Ahondando en el tema de New Boy, lo primero que me llama la atención es que aunque el niño no habla el idioma, se comunica con todos a través de gestos y miradas. Es como cuando uno llega a una fiesta, no conoce a nadie, pero con una sonrisa y un ¿qué tal? Te haces entender. Esto es interculturalidad en su máxima expresión. Y si hay teóricos como Hall que dicen que la comunicación no solo es verbal, sino que está llena de gestos y espacios. Así que la próxima vez que no entiendas algo, sonríe y todo irá bien. Exacto, Oscar. El niño no necesita ser un experto en el idioma para entender que la empatía es el verdadero puente. La comunicación no verbal, como cuando alguien te mira y sabes que no están juzgando, sino aceptando, es clave. Eso es lo que pasa en el corto. Los niños no solo se hablan, se entienden. Y este tipo de conexión es lo que necesitamos hoy en día, especialmente cuando el mundo está tan mezclado como un batido de frutas donde todo encaja. Justo, el niño en New Boy al principio es el extranjero, el diferente, pero lo que pasa es que al final todos terminan siendo un poco más iguales. Es como cuando llegas a un grupo nuevo y no entiendes el chiste, pero al rato, boom, ya eres parte. Y sí, como lo decía, las identidades se forman a través de las diferencias. No hay que tenerle miedo. Aquí el niño no solo sobrevive, sino que también enriquece el grupo con su presencia. Una victoria para la interculturalidad. Exacto, compañeros. Y hablando de medios, New Boy demuestra lo poderoso que es el cine para mostrar cómo romper esas barreras. Como dice Stuart Hall, los medios tienen mucho poder en cómo vemos a los demás. Y qué mejor que un corto para hacerte pensar dos veces sobre la exclusión. El cine, las series, todo nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que realmente significa ser diverso. Y en el caso, este corto es como una mini clase de inclusión, pero con muchas emociones. Al final, el mensaje de New Boy es claro. La interculturalidad no es solo tolerar al otro, es aprender del otro, compartir y crecer juntos. Como dice Guillermo Gómez Peña, no es solo la adaptación, es un intercambio real. En el corto, el niño no solo aprende, sino que también comparte su identidad. Y eso es lo que hace grande la interculturalidad. Todos tenemos algo único que aportar a una sociedad. Totalmente de acuerdo. Pero, o más interesante cuando analizamos la competencia intercultural, es que no podemos limitarla a definiciones teóricas. Como nos señala Viña, la interculturalidad se construye en la práctica a través de los intercambios entre diferentes mundos, perspectivas y valores. Y en ese sentido el diccionario Pensar para Comunicar tiene la base sólida, pero le falta ese enfoque práctico que podemos ver en Conexión Global. Totalmente de acuerdo, Oscar. Y es así como Iglesias 2023 afirma que la competencia intercultural no es solo una cuestión de conocer el vocabulario, sino también de tener las habilidades y las actitudes necesarias para entender a las personas en su contexto cultural. Es lo que realmente hace fuerte a nuestro diccionario, que pone énfasis en cómo aplicar esos conocimientos. Por otra parte, en New Boy, Joseph
no solo aprende a hablar de manera diferente, sino que también tiene que adaptarse emocionalmente a un entorno que es completamente nuevo para él. De esto hace parte el proceso intercultural. Sí, y eso conecta muy bien con lo que nos dice Montoya sobre la necesidad de un diálogo intercultural real, donde no solo escuchan las voces de las culturas en conflicto, sino que se integran para construir un entendimiento mutuo. Conexión Global busca precisamente eso, ayudar a generar una comprensión más profunda entre personas de diferentes orígenes y contextos, algo fundamental en un caso como el de New Boy. Y esa reflexión nos lleva a pensar lo que realmente debe tener un diccionario de competencias interculturales. No solo las definiciones, sino también cómo esas definiciones impactan nuestras vidas y relaciones diarias. Como dice Rizo García, la interculturalidad no es algo abstracto, sino algo que se vive en el día a día. Y nuestros diccionarios deben reflejar esa realidad. Exactamente, Estefanía. Así que ambos diccionarios tienen su valor. Conexión Global es el que mejor nos ofrece las herramientas para vivir esa interculturalidad en la práctica. Y para nosotros como estudiantes de comunicación social, eso es clave. No solo entender, sino aplicar lo que aprendemos en nuestra vida cotidiana. Es curioso porque aunque los diccionarios de interculturalidad puedan parecer similares, cada uno tiene su propia manera de enfocar el concepto de interculturalidad. En algunos se dice que es simplemente el encuentro entre culturas, pero en otros se habla de un proceso mucho más dinámico y cambiante. Es como si interculturalidad fuera una especie de puzzle que nunca se arma del todo. Cada pieza, cada definición tiene algo diferente que aportar, porque como en la vida misma, todo está en constante movimiento y aprendizaje. No hay un solo diccionario que tenga la verdad absoluta. La interculturalidad, tal como lo describen muchos autores, no es algo que se pueda definir como una única palabra. Es un proceso vivo y cambiante. Por ejemplo, un diccionario intercultural puede ser entendido como un espacio donde convergen múltiples ideas y experiencias. Nadie puede ser el dueño, entre comillas, de la interculturalidad. Está en constante construcción y lo que hoy entendemos como interculturalidad puede ser completamente diferente mañana. Es como una receta que cambia según los ingredientes que le pongas. Cada uno aporta algo único. Lo que parece más interesante es que la interculturalidad no solo se adapta a cada contexto, sino que también busca adaptarse a cada persona. Como menciona un autor famoso, no es un proceso pasivo, sino más bien activo. Es algo que se vive y se siente. En cada encuentro intercultural todo está en juego, desde los valores hasta las experiencias pasadas. Y eso es lo que hace que la interculturalidad sea tan compleja, pero a la vez tan rica. En otras palabras, es un aprendizaje constante. No se trata solo de conocer a otras culturas, sino de entendernos a nosotros mismos a través del otro. Para mí es justo lo que dice Juliana, y es que la interculturalidad no tiene un manual único. Cada persona tiene su propia perspectiva y es lo que hace que el concepto de interculturalidad sea tan flexible. Cada experiencia, cada contexto genera una interpretación distinta. Un diccionario intercultural entonces es como una red de ideas que se superponen y así se piensa esto muy bien. Hace que la interculturalidad sea un proceso de continuo intercambio. Todos aprendemos de todos y en ese proceso la definición de interculturalidad sigue creciendo. Así que, amigos, no hay un solo diccionario de interculturalidad ni una sola forma de definirla. Es un concepto que se reinventa constantemente. Como bien lo decía el filósofo Gadamer, la comprensión de algo no es nunca definitiva, siempre está en constante cambio. La interculturalidad es una invitación a aprender de los otros, a descubrir nuevas perspectivas y a respetar que cada encuentro cultural es único. Al final, todos somos diferentes y esas diferencias son las que nos hacen enriquecernos. Encerrando todas las ideas dadas en el podcast, se puede decir que la interculturalidad es como un buen plato de comida. Es una mezcla de sabores, a veces picante, a veces suave,
pero siempre enriquecedora. El proceso en el que diferentes culturas se encuentran, se entienden y se ríen juntas como si todas estuvieran aprendiendo a bailar a un ritmo nuevo, a veces torpe pero siempre con ganas de hacerlo bien. Es en esto que se trata siempre y se trató la interculturalidad, basada en un respeto mutuo de comprender que nuestra libertad llega hasta donde inicia la del otro. Y así concluimos este episodio de Palabras sin Fronteras, un viaje a la interculturalidad. Esperamos que esta conversación les haya dado nuevas perspectivas sobre cómo los diferentes diccionarios y las competencias interculturales pueden ayudarnos a entender mejor el mundo que nos rodea. Chao, chao.